Hola, ¿cómo están? Espero que bien. En este caso vamos a ver dos ejemplos de funciones cuadráticas, en donde vamos a graficarlas usando una tabla de valores. Sobre todo quiero concentrarme en la aplicación de la calculadora al momento de tener que resolver eh, estas operaciones que aparecen cuando uno realiza la tabla de valores. Vamos a empezar con primero este ejercicio. Y bueno, primero les recuerdo, hay dos aplicaciones que yo recomiendo. ¿Sí? Estas son muy parecidas entre sí. Ahora particularmente yo voy a estar usando esta, la segunda, porque tiene números más grandes y para el video se ve mejor, pero pueden usar cualquiera de las dos. Y la recomiendo. Es muy parecida a la calculadora física, las opciones que tiene. Así que algunos que tengan esta calculadora que se parezca a esta, por ejemplo, si lo ven, van a poder hacer las mismas características con la aplicación que con la calculadora física. Así que bueno, comencemos. La idea siempre es graficar una función, por lo menos por el momento lo estamos graficando con tabla de valores. ¿Qué quiere decir? Que inventamos algunos valores de x, por ejemplo 3, 2, 1, 0, menos 1, menos 2. Creo que con esto va a ser suficiente. Y si no, le agregamos algunos valores más. Y la idea es, la x la inventamos, pero la y no la inventamos, sino que surge de esta operación. Esta operación es la que uno tiene que hacer, ¿sí? Esa operación es la que hacemos. Le voy a checar un poquito. Y bueno, lo que hacemos entonces es repetir esta operación varias veces, ¿sí? Vamos a repetirlo acá, ¿sí? Vamos a hacerlo también, eh, a ver, un momentito, vamos a hacerlo también acá, vamos a hacerlo también acá. En todos estos casos vamos a hacer la misma operación, solamente que vamos a cambiar la x por el número que nos indica. Por ejemplo, acá vamos a cambiar el número x por el número 3. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Poner ahí el número 3. O sea, menos 3, vamos a colocar 3, y acá 2 por 3, y así sucesivamente. Tenemos que ir cambiando el valor de x por el valor del número que tenemos. Por ejemplo, en este caso, el número 2. ¿Sí? La idea es, bueno, ¿cómo hacer esto? Porque hay que hacer un montón de cuentas con la calculadora. Ahora voy a comentarles cómo hacerlo prácticamente sencillo con la calculadora. Muy bien, lo que hice fue solamente agregar todos los valores. Noten que cuando se trata de un número negativo, obviamente lo colocamos entre paréntesis. Y bueno, la idea es que con la calculadora no vamos a escribir cada una de las operaciones, sino que vamos a escribir, esto vamos a escribir, ¿sí? Con la X inclusive. ¿Cómo escribimos con la X? Bueno, acá tienen la X. No sé si lo van a notar acá, pero arriba de este paréntesis hay una X muy chiquitita. Entonces, para poder escribir esa X, tenemos que tocar alfa y esa tecla. Y ahí escribimos la X. Esa X luego va a ser reemplazada por el valor que yo quiera tocando una tecla. Entonces vamos a escribir la función que es menos X, así alfa X, elevado al cuadrado, más 2 por la X, alfa X. Inclusive si ponen 2X solamente, la calculadora lo toma como multiplicación, así que no hay problema si ponen 2X solamente. Luego pongo más 3. Y ahora la idea es que acá yo quiero reemplazar varios números. Entonces, ¿qué hago? Toco esta tecla, ¿sí? Dice calc. Voy a calcular esta expresión para un determinado valor de x que yo proponga. En el primer renglón, por ejemplo, lo que tenemos acá es que la x vale 3. Entonces, para resolver esta operación, lo que hacemos es ir acá y poner esta tecla y elegís el número que prefieras. Acá yo tenía un número anterior, no hay problema con eso, pongo 2. Toco el igual, acá no lo ven el igual porque lo tengo más abajo, pero tocan igual. Y ahí lo que hizo la calculadora es calcular, obviamente, toda esta operación, pero en el lugar de la X colocó el número que yo le propuse, que era el número 3. No, perdón, acá, el número 3, discúlpeme. El número 3 y me da 0. ¿Sí? Reemplazo el número 3 y me da 0. Entonces, ¿qué hay que anotar acá? Acá me quedó 0. Y de esa manera uno puede completar más fácilmente la tabla de valores sin tener que andar escribiendo todas estas cuentas. Por ejemplo, para la siguiente, toco calcular así como está. Y ahora voy a poner el número 2. Toco el igual y ahí me da 3. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a anotar el número 3. Y luego el siguiente, ¿ven? Con dos teclas. Calculo, toco el número 1, el igual, tres teclas mejor dicho, me quedó 4. Y después reemplazo el 0. Calcular con el 0 igual a 3. Bueno, pongo el 3. Y luego después calcular con el menos 1. Esto es más cómodo todavía hacerlo con la calculadora, porque si no, digamos con este método, si no habría que escribirlo con paréntesis y todo. ¿Sí? Es importante que cuando reemplazamos un número negativo en una expresión, en un polinomio o en una función, que pongamos ese menos entre paréntesis. Entonces voy a poner acá, calcular, y pongo solamente menos 1, así como está. ¿Sí? En la calculadora, en este modo así, no es necesario, porque ya lo reemplazan en la X. Y esto me queda 0. Bueno, vamos a colocar 0. Y por último vamos a colocar el menos 2. Reemplazo el menos 2.
y esto me queda menos 5. Y ahí tenemos menos 5, ese último valor. Con todos estos datos, ahora podemos realizar el gráfico. Tenemos que marcar estas coordenadas. 3 de x, 0 de y. ¿Dónde se encuentra esto? Esto se encuentra aquí. 3 de x está acá y 0 de y es en la mitad. 3 está acá, 0 está acá y bueno, el 3, 0 es este punto, ¿sí? Por ejemplo, el punto 2, 3 es 2 de la x, 3 de la y, ¿sí? 2 de la x con 3 de la y es este punto que está acá. Si uno quiere puede hacer una línea pero muy suave, ¿sí? Así, una línea puede uno hacer así, 2 de x y 3 de y y marcar el punto es lo que importa. Luego tenemos esto, 1 de x, 4 de y, entonces uno puede hacer una línea auxiliar, ¿sí? 1 de la x, muy finita, muy suave, con 4 de y, ¿sí? Hasta el 4 de la y. Y ahí marcamos este punto, ¿sí? Lo marcamos ahí, que se note bien. Tampoco excesivamente grande, de hecho esto ya es muy grande, pero que se note bien. Luego tenemos el punto, por ejemplo, el punto este que está acá, que es 0 de x, 3 de y. Entonces lo marcamos de esta manera. 0 de x está acá, o sea, no lo ven, pero está acá, ¿sí? Y 3 de y está acá. O sea que el punto 0,3 es este que tenemos acá. Recuerden, primero ubico la x que está ahí. Acá está el 0 de x y de ahí subo hasta el 3 de y. Este es el punto. Después tenemos menos 1 de x, 0 de y. Bueno, menos 1, 0 es acá. Menos 1 de x está ahí y 0 de y está en esta altura. Así que el menos 1, 0 se encuentra ahí. Y por último, el menos 2, menos 5. Y bueno, menos 2, menos 5 es menos 2 de la x, que está, que está acá. El menos 2 de la x es esto. Esto es menos 2 de la x. Y menos 5 de la y está acá. Menos 5 de la y. Entonces el punto es justamente este que tenemos acá. Con toda esta información, lo único que resta hacer es trazar la curva, ¿sí? La curva se hace porque en realidad nosotros elegimos estos números. Pero también podía haber elegido el 1,5, el 1,6, 1,7. Para cada uno de todos los valores de x hay un valor de y. Obviamente nosotros no podemos hacer todos esos valores, entonces calculamos algunos y después lo unimos con una curva en este caso. A ver, voy a tratar de hacerlo lo más prolijo posible. A ver, vamos de vuelta. Acá viene así la curva. Pasa por acá, en este momento dobla y llega a su vértice y luego toma este camino, viene por acá, a ver, es un poquito complicado hacerlo así, viene por acá, en la computadora no es tan sencillo, y ahora hacemos así, por acá, y se extiende, se va, ¿sí? Ahora, de acá uno puede sacar algunos datos importantes, algunos puntos importantes, ¿sí? Por ejemplo, las dos raíces, ¿sí? Este punto que está acá, ¿sí? Y este punto que está acá, esas son las raíces del polinomio, ¿sí? Entonces vamos a escribirlas, esas son las raíces, ¿sí? Ahora bien, estas son las raíces y este es el vértice, por ejemplo, este punto que está acá, ese es el vértice, entonces, bueno, yo lo voy a extraer acá con una línea, ¿sí? Vamos a hacer una flechita, ese punto es el vértice de nuestra parábola. Vamos a escribir vértice, lo voy a hacer con una letra un poquito más chica. Vértice, ¿sí? Es el vértice que tiene un valor en x, acá en x, y un valor en y, ¿sí? Bueno, eso es lo fundamental que hay que saber. Ahora vamos a hacer otro ejemplo muy similar en donde quiero adelantarme a lo que vamos a ver la próxima, que es aquellas funciones donde el vértice y la raíz no son del todo claros, ¿sí? Acá se nota claramente que la raíz es el 3, por ejemplo, este punto, y que la raíz es el menos 1, y que el vértice cae en 1 de x con 4y, pero no siempre es tan evidente. Así que por eso vamos a hacer este ejemplo, el que sigue acá, ¿sí? Una nueva función en donde podríamos proponer valores similares, por ejemplo. Recuerden que los valores iniciales ustedes los van probando con los que les parezca. Si me queda un número muy grande, bueno, pruebo con otro y así hay que ir experimentando. Entonces voy a anotar, por ejemplo, 3, 2, 1, 0, menos 1 y menos 2. Vamos a probar con esos valores, ¿sí? Y bueno, lo que hay que hacer, como habíamos dicho, es los valores de x lo inventamos, pero los valores de y no. A los valores de y, ¿sí? Los obtenemos con esta cuenta, ¿sí? Entonces, bueno, lo que queda por hacer es hacer esta cuenta varias veces. Varias veces tenemos que hacer esa... A ver, denme un segundo. Varias veces tenemos que hacer esa operación. Voy a poner pausa, voy a completar la tabla de valores y continuamos.
Muy bien, ahí tenemos entonces la tabla de valores ya armada. Lo que habría que hacer es calcular cada resultado. Entonces, como decíamos, vamos a la calculadora. Acá sí tocó borrar, ¿sí? Tocamos borrar, que de hecho no se ve acá, así que lo voy a agregar. Si puedo agregarlo, no sé si no lo puedo agregar. Aquí lo voy a agregar un poco, ¿sí? La tecla AC sirve para borrar todo, ¿sí? Para borrar todo, y del significa para borrar de a poco, ¿sí? Recuerden eso. Entonces voy a escribir la función 2x, 2, y para escribir x, alfa, y esta tecla del paréntesis que arriba tiene una x, quizás ustedes no lo ven bien, pero hay una x, lo puede comprobar cuando bajen la aplicación, 2x al cuadrado, ¿sí? Menos 7x, alfa, esta tecla tengo que tocar, más 3, ¿sí? ¿Y ahora qué hay que tocar? Yo ahí en esta expresión quiero reemplazar varios valores, como por ejemplo el número 3, el primero de la tabla. Entonces toco calcular, escribo 3, toco el igual, y ahí me queda 0, por ejemplo. Bueno, entonces vamos a anotar ese valor, ¿sí? Que es 0. Voy a hacer un poquito más grueso ahí, 0. Y ahora, bueno, continuamos con otros. Por ejemplo, reemplazo el 2. ¿Ven qué fácil que es? Reemplazo el 2 y me quedó menos 3. ¿Qué voy a hacer también? Reemplazo el 1 y esto me queda menos 2. Bueno, menos 2 es lo que me queda. Ahora reemplazo el 0 y me queda igual a 3. Y después, ¿qué hago? Reemplazo el menos 1. Esto me queda 12. Bueno, ya queda un número bastante alto. Y después reemplazo el menos 2. Seguramente me queda un valor. El menos 2 me va a quedar 25. A ver, vamos a marcar estos datos en nuestros ejes cartesianos para ver qué forma tiene esta curva. Tenemos lo siguiente. El punto 3, 0 estaba acá. 3, 0. Es este punto. El punto 2 menos 3 es 2 de la x con menos 3 de y. Es este lugar que está acá, este punto. No sé si lo notan bien. Por las dudas voy a hacer una línea para que se note mejor. El punto 2 menos 3, 2 menos 3, ahí es ese punto. Luego, ¿qué punto tenemos? El 1 menos 2. 1 de x, 1 de la x con menos 2 de y, que es por acá. 1 de x con menos 2 de y, que es este punto que tenemos acá. ¿Sí? 1 y menos 2. Perdón, acá. 1 y menos 2. Luego tenemos el punto 0, 3. 0, 3 es acá. ¿Sí? 0, 3 es acá. Y después tenemos el punto menos 1, 12. O sea que menos 1, 12 va a ser... No acá, no donde estoy marcando, pero tengamos la idea de que está por allá arriba. 1 de la x negativo, ¿sí? 1 de la x negativo se encuentra acá, y 12 positivo va a estar por allá arriba. El tema es que acá, fíjense que, volviendo al ejercicio anterior, ¿sí? La parábola tiene un eje de simetría, ¿sí? La parábola cuenta con un eje de simetría. ¿Qué es el eje de simetría? Es una recta invisible que uno tiene que imaginar, ¿sí? Por donde la curva se hace... una recta invisible, que es como un espejo, ¿no? O sea, la parábola se ve reflejada a través de este eje de simetría. Se suele hacer con línea punteada, ¿sí? Y podemos ver que si acá tenemos un punto a una unidad de distancia, acá también un punto a una unidad de distancia. Si acá hay un punto a 2 unidades de distancia, acá también hay un punto a 2 unidades de distancia. Si acá hay un punto a 3 unidades, también va a haber uno acá a 3 unidades, que no lo marcamos, pero que podemos ver que está, ¿sí? Ahora bien, acá no es tan claro. Los cálculos que hicimos son todos correctos. Y la curva tiene una forma más o menos así, que viene por acá, que pasa por algún momento en el eje X, que pasa por este punto, ¿sí? Y luego que viene, que dobla, debe ser que dobla por ahí, o doblará ahí, no sé, ¿sí? Creo que doble acá es más difícil. No sabemos si viene así, no sabemos si viene así, no sabemos si viene mucho más por abajo y después dobla y pasa por acá. Ven que tenemos una idea de cómo viene, pero no tenemos tanta precisión. Además no sabemos cuál es la raíz ni cuál es el vértice. No sabemos si el vértice está acá o si está en ese lugar. Entonces eso es lo que vamos a ver la próxima. Por el momento le quería comentar que para hacer la tabla de valores, que siempre es importante, ¿sí? Que siempre es importante, podemos quizás tomar este atajo con la calculadora. Eso es todo lo que vamos a ver hoy, y la próxima vamos a ver cómo calcular con precisión la raíz y el vértice, que es muy importante en la función cuadrática. Bueno, los veo la próxima.